Entonces, el examen del pulso arterial y venoso tiene objetivos claros, ¿no? Cuando nosotros evaluamos el pulso arterial, en forma indirecta evaluamos el trabajo cardíaco de las cámaras izquierdas. Y cuando evaluamos el pulso venoso, de forma indirecta, evaluamos el trabajo cardíaco de las cámaras derechas. De ahí de la importancia de la evaluación dentro del examen cardiovascular, la evaluación del pulso, tanto el pulso arterial como el pulso venoso. Es algo que se debería hacer en forma cotidiana, ¿no? Porque nos da en forma indirecta información muy importante. En lo que concierne a la evaluación del pulso arterial, el examen del pulso arterial se puede realizar en cualquier arteria palpable, ¿no? En este caso, por ejemplo, la arteria radial, la arteria carótida, la arteria braquial, la arteria temporal, la arteria pedia, la arteria tibial posterior, la arteria poplitea o la arteria femoral. O sea, cualquier arteria que sea palpable, en esa arteria se puede hacer el examen semiológico del pulso arterial, ¿no? Y cuando evaluamos el pulso arterial, pues hay que buscar ciertas características, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, frecuencia. Cuando la frecuencia del pulso en reposo oscila entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Esa es la frecuencia normal del pulso en una persona sana, ¿no? Generalmente, la frecuencia de las ondas del pulso arterial son similares en cantidad a la frecuencia cardíaca central, ¿no? Generalmente. Cuando no son iguales, cuando el paciente tiene o padece de una arritmia cardíaca, entonces en ese caso hay un pulso deficitario, o sea, la frecuencia cardíaca central es mayor en relación al pulso periférico. Pero generalmente, las personas que no tienen patología del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca central es igual a la frecuencia de las ondas del pulso periférico, siendo sus valores en reposo el más bajo 60 y el más alto 100. Cuando la frecuencia de las ondas de pulso supera las 100 pulsaciones, estamos hablando de taquisfigmia, ¿no? Frecuencia elevada, más de 100 en reposo, taquisfigmia, ¿no? O cuando la frecuencia de las ondas de pulso está por debajo de 60, hablamos de bradisfigmia, ¿no? Cuando son por debajo de 60. Entonces los dos términos, bradisfigmia y taquisfigmia, simulan o sea, se parecen mucho a los términos bradicardia y taquicardia, ¿no? Pero como estamos hablando del pulso periférico, se denomina menos de 60 bradisfigmia y más de 100 taquisfigmia. Eso en cuanto a la característica de la frecuencia en el pulso periférico. El ritmo evalúa la regularidad de las ondas del pulso periférico, ¿no? Este ritmo puede ser regular cuando entre onda y onda de pulso transcurre un determinado tiempo que se repite en cada ciclo. Es el mismo tiempo, ¿no? Eso le confiere al pulso una regularidad constante, ¿no? Y hablamos de irregularidad cuando el tiempo que transcurre entre una onda de pulso y el otro y la siguiente onda de pulso es diferente en cada ciclo cardíaco, ¿no? Entonces ahí hablamos de irregularidad. De ahí salen los términos de ritmo regular, ritmo irregularmente irregular, cuando no tiene un patrón, o ritmo regularmente irregular, cuando tiene un patrón, como por ejemplo los pacientes que padecen de arritmias específicas como la extrasistolia supraventricular o la extrasistolia ventricular. Amplitud es una de las características más importantes probablemente del pulso. En forma indirecta nos hablan del volumen sanguíneo que transcurre por la arteria que estamos evaluando,
¿no? Este volumen de sangre en esta arteria va a producir una onda que puede ser medida en altitud, que representa la amplitud de la onda de pulso. Entonces se entiende que puede haber una amplitud normal, puede haber una amplitud reducida o puede haber una amplitud incrementada. Entonces, para hablar de normalidad, pues es necesario que ustedes en casa practiquen en ustedes mismos o en sus familiares, a hacer la valoración del pulso arterial, comiencen a más o menos a memorizar, a ponerlo en el disco duro, cómo es la amplitud de un pulso normal, ¿no? Teóricamente lo van a hacer pues en personas sanas, entonces van a dar cuenta cómo la amplitud tiene, es fácil determinar cuándo es una amplitud normal, ¿no? O una amplitud disminuida, como en el caso, por ejemplo, de una reducción del volumen, una deshidratación, una hipotensión, la amplitud del pulso va a estar disminuida, o una amplitud incrementada cuando el volumen sanguíneo en la arteria valorada pues es mayor de lo normal, entonces la amplitud del pulso se va a incrementar. Este incremento del pulso puede ser fisiológico, por ejemplo, ¿no? En los estados, por ejemplo, de taquicardia post-ejercicio. Entonces ustedes van a hacer en casa ese ejercicio, van a tomarse o van a valorar la amplitud de pulso en ustedes mismos de una arteria que puedan palpar. Inmediatamente después de haber memorizado más o menos cómo es la amplitud normal en su caso, van a hacer un poco de actividad física como subir gradas rápido, ¿no? Correr por el espacio de 5 minutos. Y posterior de estos 5 minutos, inmediatamente acabada la actividad física, nuevamente toman el pulso y van a ver cómo ha aumentado la frecuencia del pulso, cómo la amplitud se ha incrementado. Es una respuesta fisiológica al ejercicio en este caso, ¿no? Entonces es una manera más o menos de darse cuenta cómo es la amplitud del pulso normal, cómo es la amplitud del pulso incrementada, en este caso de forma fisiológica. La forma es qué características tiene esta onda de pulso que estamos evaluando, esta onda de pulso arterial, ¿no? Cómo es la rama ascendente, cómo es la rama descendente, si podemos palpar una pequeña escotadura en la onda, en el acmé de la onda de pulso, ¿no? Esta pequeña escotadura se llama escotadura dícrota, ¿no? Que representa el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Normalmente, si el paciente tiene bradisfigmia o es un atleta, por ejemplo, ¿no? Donde los atletas también tienen bradisfigmia, es fácil poder sentir o palpar esta escotadura dícrota. Cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 70 o la frecuencia del pulso es mayor a 70 latidos por minuto, es difícil poder sentir, palpar, reconocer esta escotadura dícrota. También el poder sentir la escotadura dícrota está en función pues, al número de valoraciones, de exámenes que han hecho, ¿no? de pulso arterial, ¿no? Entonces, la experiencia les va a dar cómo sentir con el pulpejo de los dedos cuando están examinando la arteria, cómo van a sentir esa pequeña escotadura, esa pequeña declive en la rama descendente, que es la escotadura dícrota, que representa, pues como les dije, el cierre de la válvula aórtica. La igualdad se evalúa la similitud entre las arterias del hemicuerpo izquierdo con los del hemicuerpo derecho. Para hablar de igualdad tenemos que valorar o evaluar dos arterias de la misma denominación. Por ejemplo, si quiero ver igualdad, por ejemplo, puedo evaluar la arteria braquial izquierda y compararla con la arteria braquial derecha. Ahí voy a hablar de igualdad, si existe igualdad o no. No puedo hablar de igualdad si yo evalúo, por ejemplo, la arteria braquial derecha y la evalúo con la arteria femoral izquierda. Son dos arterias diferentes, no puedo hablar ahí de igualdad. Y es muy importante la igualdad porque teóricamente las características antes mencionadas guardan similitud entre mi cuerpo izquierdo y mi cuerpo derecho. Hay algunas patologías donde se siente pues que las características del pulso son diferentes en cuanto a la amplitud o la forma, ¿no? Por ejemplo, entre la arteria braquial izquierda con la arteria braquial derecha. Hay unas patologías como por ejemplo la coartación de aorta, ¿no? O la enfermedad de Takayasu, que hacen que la amplitud del pulso, la forma del pulso sea diferente. Es por eso la necesidad de cuando uno hace una valoración
del pulso arterial, pues tener en cuenta que existe la igualdad y hay que comparar dos arterias de la misma denominación. La tensión, cuando hablamos de tensión, la valoración semiológica del pulso arterial, estamos hablando del grado de dureza, del grado de resistencia que ofrece la arteria que está siendo evaluada, ¿no? Básicamente la tensión se circunscribe a la pared del vaso. De igual forma, yo los aliento que ustedes examinen y vean cómo es la dureza de la arteria que ustedes van a evaluar, que teóricamente es una persona sana. Van a ver que cómo con cierto grado de presión sobre la arteria podemos colapsar esa arteria que está siendo evaluada. Y eso habla de que la dureza está disminuida en un paciente, que es lo normal, ¿no? Con el paso de los años, la dureza se incrementa y si hacen la valoración de tensión en un adulto mayor, por ejemplo, se dan cuenta que se necesita mayor presión para colapsar la arteria que está siendo evaluada. O en algunos casos es difícil o casi imposible, no se logra colapsar la arteria con la presión que se hace en la arteria evaluada. Eso habla de la tensión incrementada que está en relación directa a la edad, donde con mayor prevalencia se observa la presencia de aterosclerosis. Entonces, esas son las características que hay que valorar en el pulso arterial: frecuencia, ritmo, amplitud, forma, igualdad y tensión. Es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Habíamos dicho que volumen, o sea que la amplitud del pulso habla del volumen, ¿no? Del volumen sanguíneo que transcurre por la arteria que está siendo evaluada, ¿no? Esta amplitud puede ser normal, puede ser una amplitud disminuida, ¿no? Es decir, hablamos de que del pulso es pequeño, ¿no? Cuando la amplitud está disminuida, o la amplitud del pulso pues, está incrementada, entonces hay una amplitud incrementada en este caso, ¿no? Y esto denota otra característica en este pulso, en esta evaluación del pulso de la arteria que estamos evaluando, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones en la amplitud, pues se denominan hasta 4 tipos de pulso, ¿no? Hablamos de pulso magnus o solemne, cuando hay un pulso amplio, voluminoso, ¿no? Está plétoro el vaso. Entonces, cuando sentimos este vaso lleno, plétoro, hablamos de un pulso magnus o solemne. Cuando tenemos un pulso pequeño, de pobre amplitud, que es difícil percibirlo, hablamos de un pulso parvus, ¿no? Parvus y tarvus. Este es un pulso que generalmente se puede observar en el paciente con escalofríos, con estenosis aórtica, con estenosis mitral, ¿no? O en el paciente con aterosclerosis, tiene un pulso parvus y tarvus, porque la amplitud del pulso está disminuida, ¿no? Hablamos de pulso filiforme, por ejemplo, cuando el pulso es de muy baja amplitud, ¿no? Está en relación directa a hipotensión generalmente, son pacientes en estado grave, crítico, ¿no? Y hablamos de ese pulso filiforme que es de difícil identificación, de una amplitud muy reducida, generalmente asociada a taquisfigmia, ¿no? Y si se encuentra generalmente los pacientes en estado grave crítico, ¿no? El pulso de alambre es un pulso rígido, casi inmóvil, ¿no? No se encuentran oscilaciones en las ondas de pulso, generalmente se observa en la crisis hipertensiva, ¿no? Los pacientes con crisis hipertensiva, cuando uno palpa el pulso, se da cuenta que es un pulso que no muestra oscilaciones, muy difícil de colapsar, ¿no? La tensión está incrementada y se asocia, pues como les digo, a los pacientes que presentan crisis hipertensiva. Entonces, esas son las características que hay que conocer. Un momentito, chicos, a ver.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de lo que es un pulso normal, ¿no? De una amplitud normal, ¿no? Donde existe un punto máximo, que es el acmé de la onda de pulso, y un punto mínimo donde no podemos sentir la onda del pulso. Mientras ocurre la onda del pulso, mientras transcurre la onda del pulso, estamos en la fase sistólica en el ciclo cardíaco. Cuando dejamos de sentir la onda de pulso, nos encontramos en la diástole en relación a la fase de los ciclos, a las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Como hemos dicho, en la rama descendente se encuentra una escotadura, que es la escotadura dícrota, que representa el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Es fácilmente palpable en pacientes que tienen bradisfigmia o los pacientes atletas, ¿no? Cuando el paciente tiene más de 70 latidos por minuto, pulsaciones por minuto, es difícil sentir o encontrar esta escotadura dícrota, ¿no? Cuando la amplitud se incrementa, estamos hablando de un pulso amplio o magno, y generalmente está asociado a pacientes con insuficiencia aórtica, con hipertiroidismo, con hipertensión arterial, paciente presenta anemia, paciente presenta fiebre, o en situaciones fisiológicas la amplitud se incrementa cuando uno hace la valoración del pulso inmediatamente después de la actividad física. En ese momento hablamos de un pulso magnus, amplio, ¿no? Cuando la amplitud se incrementa, ¿no? Y su análogo es el paciente que tiene una amplitud reducida, ¿no? Que se denomina pulso pequeño, parvus o tardus, ¿no? Que es el que se ve en los pacientes con hipotensión arterial, en pacientes con estenosis mitral, con estenosis aórtica, ¿no? En pacientes con taquicardia paroxística, pacientes con insuficiencia cardíaca. Generalmente la amplitud del pulso está reducida, ¿no? Entonces ahí tenemos un pulso parvus y tardus. El pulso filiforme es un pulso de difícil localización, ¿no? Generalmente se lo puedo sentir en los pacientes en arterias grandes como la arteria carótida o la arteria femoral. Está en relación directa a estados críticos del paciente. Cuando el paciente se encuentra en estado crítico, podemos describir el pulso filiforme, ¿no? Que es, como hemos dicho, es un pulso de pobre amplitud, ¿no? Y que está generalmente asociado a taquisfigmia. En cuanto a la forma, ¿no? de las ondas de pulso, podemos encontrar algunas características, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pulso alternante, ¿no? Cuya característica es hay una onda de amplitud normal y la siguiente onda es de amplitud reducida. Hay una onda de amplitud normal y la que sigue es una onda reducida. Eso se llama pulso alternante o de Traube, ¿no? que es muy común también. Y también podemos encontrar un pulso en el cual hay una onda de amplitud normal seguida de otra onda de las mismas características y hay una pausa compensatoria. Inmediatamente se vuelven a encontrar dos ondas de similares características para hacer seguido de estas una pausa compensatoria. Eso es un pulso
bigeminado, ¿no? El pulso de Corrigan, que es un pulso de amplitud incrementada, rápidamente ascendente y rápidamente colapsante, ¿no? Es un tipo de pulsos Magnus y amplio, ¿no? Un pulso Magnus, pero al tener esas características de una rápida aceleración, un rápido descenso, se denomina pulso de Corrigan o pulso saltón, ¿no? Y tenemos el pulso paradójico de Kussmaul, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es un pulso que denota una patología muy, una patología muy, un par de patologías muy comunes que a través del pulso uno las puede sospechar, ¿no? Normalmente, fisiológicamente debemos reconocer qué es lo que sucede con el pulso arterial si lo comparamos con el ciclo respiratorio, ¿no? A ver, yo creo que me digan ahí ustedes, quiero que me digan ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la amplitud del pulso en relación a al ciclo respiratorio? A ver, se encuentra Stephanie Álvarez. Sí, doctor. ¿Qué crees que sucede con la amplitud del pulso en relación al ciclo respiratorio, específicamente con la inspiración? Mm, ¿Tú crees que sufre alguna variación la amplitud del pulso con el ciclo respiratorio? Sí, no, ¿por qué? sí, doctor. Ok, ¿qué es lo que sucede? Estarían en una relación. eh, Cuando inspiras, el pulso, eh, la frecuencia cardíaca varía con la base de la respiración y No, pero la amplitud, ¿qué pasa con la se amplitud? aceleraría, se aceleraría durante la inspiración y disminuiría en la expiración. A ver, Carla Candia. Sí, ¿Está Carla? doctor. Sí, sí, ¿Cómo doctor. estás? No, ¿Qué sí, sí sucede, estoy. qué sucede con la amplitud del pulso durante la inspiración? Durante la inspiración, la frecuencia cardíaca aumenta, doctor, por lo que Vale, la frecuencia. Te amplitud, estoy preguntando sobre la amplitud. la amplitud disminuye. ¿Cuánto disminuye? Eh, no sabría decirle, doctor. Damaris Chambi. Ay, sí, doctor. ¿Qué pasa con la amplitud del pulso durante la inspiración? La amplitud del pulso arterial durante la inspiración. En la inspiración existiría una disminución. ¿Ok? ¿Cuánto disminuye la amplitud del pulso? No sabría decirle, doctor. Carlos Crispín. Sí, doctor, presente. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con la amplitud del pulso durante la inspiración? Ah, disminuye. ¿Cuánto?
María del Cielo, Sí, doctor. ¿cómo estás? ¿Qué pasa con la amplitud del pulso durante la inspiración? Ah, mm, no sé, dice disminuye. ¿Cuánto disminuye? Mm, Cris Llerena, Presente, doctor. Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasa con la amplitud del pulso durante la inspiración? Yo creo, doctor, que disminuye. ¿Cuánto disminuye? No, no sabría darle un número exacto, doctor. Viviana Mamani, sí, doctor. ¿qué pasa con la amplitud del pulso durante la inspiración? Disminuye. ¿Cuánto? Bueno, un pulso normal se considera hasta 40 y en la inspiración podría disminuir hasta 10 milímetros de mercurio. Hasta 10 milímetros de mercurio. Correcto. O sea, normalmente durante la inspiración la amplitud del pulso disminuye hasta 10 milímetros de mercurio. Por eso que en el examen fisiológico es muy difícil darse cuenta, si uno no tiene experiencia, esa oscilación de la amplitud del pulso durante la inspiración. Es más fácil observarlo si el paciente tiene una línea arterial, ¿no? Una línea arterial es un catéter que está en la arteria que mide la presión sistémica en forma invasiva, ¿no? Y sale en el monitor. Generalmente son pacientes críticos que están en la unidad coronaria, por ejemplo en cardiología, o están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que están invadidos, que tienen una línea arterial. Y ahí sí se puede observar, porque salen parámetros, números, ¿no? Que cuando el paciente inspira, la amplitud del pulso se reduce a menos de 10 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, lo fisiológico. El pulso paradójico es una exageración de este fenómeno. O sea que durante la inspiración, la amplitud del pulso se reduce mucho más de 10 milímetros de mercurio. Entonces ahí sí es más fácil sentir este fenómeno que ya es patológico, cuando la amplitud del pulso se reduce a más de 10 milímetros de mercurio, ya se puede sentir en el examen, y está en relación directa a dos problemas que son muy comunes. Uno es el taponamiento cardíaco y el otro es la pericarditis constrictiva. Entonces, cuando uno hace el examen de pulso y encuentra esta variabilidad, tiene que descartar una de estas dos patologías. A eso se llama pulso paradójico o pulso de Kussmaul. Es la exageración de un fenómeno fisiológico, donde la amplitud del pulso se reduce a más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Habíamos visto el pulso alternante de Traube, ¿no? Que era un pulso de una onda de una amplitud normal seguido de una onda de amplitud reducida, una onda de amplitud normal con una amplitud de pulso reducida. Esto se llama el pulso alternante de Traube, ¿no? Y cuando está asociado a la presencia de tercer ruido cardíaco más la respiración de Cheyne-Stokes, eso conforma la tríada de Scherf, y esto es común en los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, semiológicamente, a través del examen de pulso, uno puede inferir que el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca cuando encuentra estos fenómenos, ¿no? El pulso alternante de Traube, presencia de tercer ruido cardíaco y la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Y eso es la característica del pulso alternante, y hemos visto que es un pulso en el cual una onda es de amplitud normal y la que le sigue es una onda de amplitud reducida. Habíamos visto también el pulso bigeminado, que eran dos ondas de pulso de unas características similares que van seguidos de una pausa compensatoria y después nuevamente dos ondas de las mismas características, una pausa compensatoria y nuevamente estas dos ondas de pulso de las mismas características. Este pulso bigeminado
se produce por la presencia de una arritmia, generalmente una arritmia ventricular que se llama extrasistolia ventricular, que le da esa característica al pulso. Y por el tal, el pulso se denomina pulso bigeminado, ¿no? Estábamos hablando del pulso paradójico de Kussmaul, ¿no? En el cual normalmente durante la inspiración, en forma fisiológica, la amplitud del pulso se reduce a menos de 10 milímetros de mercurio, eso es lo normal. Pero cuando estamos en un paciente con un pulso de Kussmaul, durante la inspiración, la amplitud del pulso se reduce a más de 10 milímetros de mercurio. Mientras más amplitud se ve afectada, o sea, mientras más esta diferencial es mayor, más de 10 milímetros de mercurio, mientras más extensa sea esta amplitud disminuida, más severo es el cuadro de taponamiento cardíaco, más severo es el cuadro de pericarditis constrictiva, ¿no? Ya habíamos visto el pulso de Corrigan-Saltón, cuya característica es es un tipo de pulso amplio magnus, en el cual tiene una rama ascendente rápidamente y una rama descendente colapsante. Es el pulso de Corrigan-Saltón, que se encuentra en la insuficiencia aórtica severa, en la insuficiencia mitral severa, en la persistencia del ductus arterioso, en la fístula arteriovenosa y en el hipertiroidismo. Son características en las cuales se encuentra el pulso de Corrigan o el pulso Saltón. El pulso dícrota, ¿no? Habíamos visto que normalmente cuando el paciente tiene bradisfigmia, ¿no? Menos de 60 latidos o es atleta, podemos palpar la escotadura dícrota, que no es otra cosa que el cierre de la válvula aórtica en un pulso normal. Y que en pacientes que tengan frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos es muy difícil que en el examen semiológico podamos sentir esta escotadura dícrota. Pues bien, existe un pulso dícrota donde el paciente tiene más de 70 latidos por minuto y se puede palpar como una doble onda, ¿no? Como una doble cúspide dentro de esta onda de pulso, como se asemeja a una onda de pulso normal, pero es más exagerada. Este pulso dícrota se denomina de esa forma, pulso dícrota, ¿no? Que es la exageración de la escotadura dícrota que se presenta en forma fisiológica, en que el examen se va a sentir como una doble cúspide de la onda de pulso y que se encuentra en pacientes que están convalecientes de un estado grave crítico. Por ejemplo, ahora los pacientes sobrevivientes de COVID que han estado intubados en la unidad de cuidados intensivos y son dados de alta, pues si uno se hace el examen semiológico de pulso va a sentir como tienen un pulso dícrota estos pacientes. Generalmente son pacientes convalecientes de un estado grave, ¿no? Se observa también en la fiebre tifoidea, en la meningitis, en las ictericias, ¿no? En cuadros graves, en sepsis severa, ¿no? Que cuando se recuperan del estado crítico podemos sentir este pulso dícrota, que es la exageración de la presencia de la escotadura dícrota producida por el cierre de la válvula aórtica. Entonces, para terminar el círculo, ¿no? Para hacer un ejercicio, pulso normal, pulso dícrota, que es una exageración de la escotadura dícrota en pacientes post-convalecientes de estado crítico, pulso alternante, ¿no? O de Traube, que asociado a tercer ruido más la respiración de Cheyne-Stokes forma la tríada de Scherf, presente en la insuficiencia cardíaca, pulso bigeminado, que está asociado a pacientes con arritmia ventricular, que es un tipo de arritmia cardíaca, el pulso Saltón o de Corrigan, que es un pulso amplio magnus, que se observa en pacientes con insuficiencia aórtica severa, con insuficiencia mitral severa, que tienen persistencia del ductus arterioso o la presencia de fístulas arteriovenosas, ¿no? Y el pulso paradiógico de Kussmaul, que es la exageración de un fenómeno fisiológico, que durante la inspiración la amplitud del pulso se reduce a más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y que se observa generalmente en el paciente con taponamiento cardíaco o con pericarditis constrictiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el examen del pulso arterial, como han visto, denota en forma indirecta el trabajo cardíaco de las cámaras izquierdas. Pues bien, ahora vamos a ver el pulso venoso, que es
la valoración en forma indirecta del trabajo cardíaco de las cámaras derechas. A diferencia del pulso arterial, el pulso venoso solo se puede examinar en una sola vena, que es la vena yugular interna. La vena yugular interna tiene una característica que no posee válvulas, ¿no? Y que en forma indirecta pues es una comunicación muy real de lo que está sucediendo en la aurícula derecha, ¿no? Ya que la vena yugular interna es tributaria de la vena subclavia, que a su vez es tributaria de la vena cava superior, que a su vez desemboca en la aurícula derecha. Entonces, al valorar la vena yugular interna, en forma indirecta podemos valorar qué es lo que está sucediendo con la aurícula derecha. Entonces, una de las primeras características que uno valora es poder valorar la presión de la aurícula derecha, ¿no? En forma indirecta podemos valorar la presión de la aurícula derecha y eso se puede conseguir en forma artesanal, ¿no? De una manera muy sencilla. En primer lugar, el examen de la vena yugular interna se hace con el paciente semisentado, en posición, ¿no? Con un ángulo entre 30 y 45 grados. En esa posición se coloca el paciente, se gira ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo, si vamos a valorar la vena yugular interna derecha, se expone el esternocleidomastoideo, que es el músculo más grueso en el cuello, y paralelo a él corre la vena yugular interna, ¿no? Por encima del manguito de la horquilla esternal se va a producir una pequeña ingurgitación o una pequeña plétora de la vena yugular interna, ¿no? Y que nosotros a través de esto podemos medir hasta dónde llega este nivel de plétora de la vena yugular interna, colocando una regla en la horquilla esternal, ¿no? Que un bajalenguas podemos medir a qué altura se produce, se llena la vena yugular interna, como el caso del ejemplo, por ejemplo, de la vena yugular interna, se traza con el bajalenguas en la regla y se obtiene 2. Eso significa 2 centímetros de altura. A estos 2 centímetros se suma una constante, que son 5, que son más o menos el número de centímetros que existe entre el peto esternal y la localización de la aurícula derecha, a una profundidad de 5 centímetros. Entonces, a esos 5 centímetros le sumamos la altura que hemos conseguido con la medida del bajalenguas, en este caso es 2, o sea, 2 más 5, 7 centímetros de altura, eso significa 7 centímetros de agua, es la presión en la aurícula derecha. Estas unidades son a veces muy difíciles de entender, ¿no? Y podemos entonces convertir estos centímetros de agua que tiene, en el caso del ejemplo del paciente, que son 7 centímetros de agua, podemos convertirlos en milímetros de mercurio cuando lo multiplicamos por 1.3, o sea, que este 7 lo multiplicamos por 1.3 y en este caso va a salir 9 milímetros de mercurio la presión en la aurícula derecha, ¿no? Y de esta forma obtenemos la presión de la aurícula derecha en forma artesanal, pero que nos da una idea de lo que está sucediendo con la presión en la aurícula derecha, ¿no? Es una manera práctica, ¿no? Muy útil, porque nos habla en forma directa qué es lo que está sucediendo en este caso con la presión en la aurícula derecha, ¿no? Y a través del flebograma nosotros podemos determinar qué está sucediendo con la vena, ¿no? En la vena yugular interna. Se van a producir una serie de ondas, ¿no? Que están en relación directa a las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Y este es un recordar. A ver, vamos a continuar. Juana Manrique. Presente, doctor. Buenas noches. Las fases del ciclo cardíaco, o sea, la sístole, la diástole, ¿cómo se relacionan con los ruidos cardíacos? ¿Cuándo decimos que estamos en sístole? ¿Cuándo decimos que estamos
en diástole. Carla Murillo, Sí, doctor, presente. la misma pregunta. ¿Cómo, Am, cómo podemos relacionar los ciclos, las bases del ciclo cardíaco con los ruidos cardíacos? doctor, cuando se cierran las válvulas mitral y tricúspide, sería la sístole. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares es la sístole. El primer ruido cardíaco. Adrián Obando, Eh, bueno, el primer ruido cardíaco sería causado por la sístole ventricular. El segundo ruido es por el cierre de la válvula aórtica y el sigmoideo pulmonar. El tercer ruido es por la diástole ventricular. Y bueno, el cuarto ruido sería un ruido auricular debido a la tensión que hay en las válvulas auriculoventriculares. Gianfranco Rondón, Sí, doctor. en relación a los ruidos cardíacos, ¿cómo podemos determinar cuándo estamos en sístole y cuándo estamos en diástole? Fisiología, primer año. Jimena Vilca, Doctor, el primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, bicúspide, mitral y tricúspide, y esto produce la sístole ventricular. Y el segundo ruido, por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, nos dan como resultado la diástole ventricular. Geraldine Villanueva, Doctor, la sístole también relacionada con el ruido es cuando la válvula auricular se cierra y hay contracción isovolumétrica. Y el segundo ruido es también cuando inicia la diástole, cuando hay relajación isovolumétrica y termina cuando la válvula auriculoventricular se abre. Verónica Zaira, Presente, doctor. Bueno, al inicio de la sístole aparecería el primer ruido cardíaco, siendo el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y ya al final de la sístole, al inicio de la diástole, sería el segundo ruido cardíaco, que vendría a significar el cierre de las válvulas semilunares, y ahí empezaría la diástole. correcto. La sístole ocurre entre el primer y el segundo ruido. Eso es sístole. Y la diástole ocurre entre el segundo ruido y el primer ruido cardíaco. Esa es la diástole. Entonces, cuando uno escucha, hace el examen de auscultación, escucha el primer ruido y el segundo ruido, primer ruido y segundo ruido, y estamos en la sístole, y entre el segundo y el primer ruido estamos en la diástole. Eso es lo primero que tiene que uno ubicarse, ¿no? Entonces, durante la asístole, entre el primer y segundo ruido cardíaco, si estamos evaluando, por ejemplo, el pulso arterial, vamos a tener la onda de pulso, ¿no? La onda de pulso. Y cuando se cierra, cuando se produce el segundo ruido, que uno de los que produce el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica, vamos a encontrar la incisura dícrota,
que se produce por el cierre de la válvula aórtica. Esto en el pulso arterial, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo. También es importante conocer las fases de la sístole, ¿no? Manuel Ceballos. Presente, doctor. ¿Cuáles son las fases de la sístole? Es la contracción ventricular, la eyección ventricular y la relajación ventricular. Stephanie Álvarez. Stephanie. Doctor, a mi compañera Stephanie le falla la conexión. Apenas pueda conectarse y le va a responder. Está tratando de conectar. Carla Candia. Sí, doctor. ¿Cuáles son las fases de la sístole? La contracción isovolumétrica y la fase expulsativa o la fase expulsiva. El tiempo de contracción isovolumétrica, la fase eyectiva. El tiempo de contracción isovolumétrica. Damaris Chambi, ¿qué se refiere con el tiempo de contracción isovolumétrica? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Donde las concentraciones de las válvulas sigmoideas y auriculoventriculares están cerradas. ¿Y qué sucede con el volumen ventricular? No se modifica. Correcto. Por eso se llama isovolumétrica. El prefijo iso significa igual volumen. O sea, que ha ocurrido cuando la válvula auriculoventricular están cerradas y las válvulas sigmoideas también están cerradas. Tiempo de contracción isovolumétrica, ¿no? Llega un momento que la presión dentro del ventrículo, porque el ventrículo se está contrayendo, y llega un momento que la presión dentro del ventrículo ha sido tal que se ha abierto la válvula aórtica y se ha producido la fase eyectiva total, ¿no? Entonces, la fase sistólica solo tiene estas dos fases, ¿no? El tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo eyectivo. Crispín, Carlos Crispín. Sí, doctor. ¿Cuáles son las fases de la diástole? La relajación isovolumétrica, el llenado rápido. ¿Ya? ¿Te faltan dos? Maricielo Huacasi. Sí, doctor. Era la fase de relajación isovolumétrica, el llenado rápido. El llenado rápido, no, el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Correcto. Esas son las cuatro fases. Tiempo de relajación isovolumétrica, la fase llenado rápido, la fase llenado lento y la contracción auricular. Entonces, la fase llenado rápido y la fase llenado lento conforman lo que se llama la diástole temprana y la contracción auricular representa lo que es la diástole tardía. Entonces, cuando nosotros evaluamos el pulso venoso, ¿no?, podemos ver inmersas esas cuatro fases, ¿no? Si nosotros hacemos un flebograma de las curvas en la aurícula derecha, vamos a observar que existe una primera onda positiva, ¿no?, en la diástole, en el flebograma de la aurícula derecha,
que tiene o se denomina onda A y que representa la contracción auricular. O sea, esta onda A es la diástole tardía, la última fase de la diástole. En el flebograma se va a observar como la presencia de la onda A y se produce como consecuencia de la contracción de la aurícula derecha. Cuando se contrae la aurícula derecha, ¿no?, que es la contracción auricular, la última fase de la diástole, va a producir una onda en el flebograma que se denomina onda A. Muy bien, entonces acaba ahí la diástole tardía y empezamos ya la sístole. La segunda onda positiva que se encuentra en el flebograma, pero es de menor amplitud, es la onda C. Esta onda C es producida en la sístole, acá vemos durante la sístole, es producida porque cuando se ocurre la sístole, una onda de pulso va por la arteria carótida, ¿no?, por la arteria carótida, como ustedes saben, al lado de una arteria hay una vena, y la que está al lado de la arteria carótida es la vena yugular interna. Entonces, esta onda de pulso que transcurre por la arteria carótida va a hacer que la arteria carótida se dilata, esta onda va a hacer que se dilate la arteria carótida, y esta dilatación de la arteria carótida va a comprimir las estructuras aledañas, y una de esas estructuras aledañas es la vena yugular interna. Y al producirse la compresión de la vena yugular interna, va a producir una pequeña ondita, y esa onda pequeña es la onda C, producto de la compresión de la arteria carótida sobre la vena yugular interna en la fase sistólica, durante la sístole. Es la segunda onda positiva que se produce. Estando en la sístole todavía, pero ya al final de la sístole, se va a producir el primer valle negativo, ¿no?, la primera onda negativa o el primer valle en el flebograma, que se denomina valle X. Y este valle X es un fenómeno, es negativo porque va a producir un fenómeno de succión en la aurícula derecha, ¿no?, porque durante la sístole, estamos en la sístole, el plano valvular tricuspidio, ¿no?, se va a acercar al ápex del ventrículo derecho durante la sístole. Ese fenómeno, ese movimiento como de acordeón que sufre el ventrículo derecho, ese acortamiento longitudinal que sufre el ventrículo derecho, donde el plano valvular tricuspidio se acerca hacia el ápex, va a producir en la aurícula derecha un fenómeno de succión. Y al producir este fenómeno de succión, se va a producir este primer valle negativo, que es el valle X, que ocurre al final de la sístole, ¿no? Regresando nuevamente a la diástole, porque el ciclo continúa, ¿no? Ya estamos en la diástole, ¿no? Ha ocurrido el cierre de las válvulas de las sigmoideas, ha acabado la sístole y todavía continúa la diástole. Se va a producir la tercera onda positiva en el flebograma, que es la onda V, ¿no?, que esta onda es producida por el llenado de la aurícula derecha, ¿no?, el llenado de la aurícula derecha. Este llenado ocurre, ¿en qué fase de la diástole ocurre? A ver, ¿quién me puede decir eso? La onda V, ¿en qué fase de la diástole ocurre? ¿En el lleno pasivo? No, ¿En el llenado ventricular rápido? no, tampoco. En la contracción ventricular. Estamos en la diástole. ¿En qué fase de la diástole se produce la onda V? En la relajación isovolumétrica. Correcto. ¿Cómo te llamas? Geraldine. Geraldine Villanueva.
Usted es la delegada, ¿no es cierto? Muy bien, Geraldine. La onda V se produce durante la fase de relajación isovolumétrica. O sea, ahí se está llenando la aurícula, en este caso la aurícula derecha. O sea, viene sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior, se está llenando la aurícula y todavía la válvula tricúspide está cerrada, ¿no? Estamos en tiempo de relajación isovolumétrica. Inmediatamente después ocurre el valle Y, que es la segunda onda negativa, ¿no? Es el valle Y. Y este valle Y es el que se produce en la fase de llenado rápido y lento, o sea, en la diástole temprana. En la fase de llenado rápido es el pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. En este caso, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Se ha abierto la válvula tricúspide a este nivel. Se ha abierto la válvula tricúspide, ¿no? Y esa es la que produce la onda Y. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces asumo que está todo claro. Como no preguntan, bueno, vamos a dejar tarea entonces. Muy bien. A ver. A ver, chicos, ¿cuántos son? Somos 15. 15. Muy bien. Entonces, a ver. Stephanie Álvarez. Sí, doctor. Carla Candia. Sí, doctor. Y Damaris Chambi. Sí, Ustedes doctor. van a exponer sobre las ondas A gigantes, ¿no? Ya vamos a entrar a patología del pulso venoso yugular, ¿no? Las ondas A gigantes. Su exposición es de 15 minutos máximo, aspectos semiológicos, ¿no? Cada uno va a exponer, van a prender su cámara y van a exponer esto el día de mañana. ¿Ok? 15 minutos para después tener tiempo para las preguntas. Enrique Crispín. Sí, doctor. María del Cielo Huacasi. Sí, doctor. Cris Llerena. Sí, doctor. Y Viviana Mamani. Sí, doctor. Ustedes van a hablar sobre el pulso venoso positivo. ¿Cuándo se produce el pulso venoso positivo? Aspectos semiológicos. 15 minutos igual. ¿Ok? Juana Manrique. Carla Murillo. Adrián Obando. Sí, doctor. Y Gianfranco Rondón. Sí, doctor. Ustedes van a hablar sobre la desaparición de las ondas A en el pulso venoso. ¿Cuándo se produce? 15 minutos. Arlet Vilca. Sí, doctor. Geraldine Villanueva. Sí, doctor. Verónica Zaira. Sí, sí, doctor. Y Manuel Ceballos. Sí, doctor. Ustedes van a hablar sobre las ondas A múltiples, igual 15 minutos, aspectos semiológicos el día de mañana. Mañana que está bien a las 8:30. Doctor, hay una compañera que lleva inglés a las 9 de la noche. Si se le pudiese dar tolerancia.
Claro, o sea, ¿quién es? Ximena Vilca. Ya, y empieza a las 9, ¿no? Ajá. No, no, doctor. Empiezo desde las 5:30. ¿Hasta qué hora? Entre 8:30 y 9. A veces se demora un poco más, pero no más allá de las 9. ¿Sí? Bueno, entonces eres el último grupo, pues, en tu caso para exponer, ¿ya? Ya. Gracias. Entonces mañana nos vemos a las 8:30, ¿ya? Sí, doctor. Listo, mañana nos vemos. Adiós. Estudiar. Hasta luego, doctora. Buenas noches, doctor. Adiós. Hasta luego.